Bienvenidos nuevamente a su programa La Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a tocar un tema que resulta bastante interesante y hasta cierto sentido inquietante. Lo hemos titulado Los Tres Caminos. Pero antes de iniciar la audición del día de hoy, vamos a pedirle la dirección a nuestro Señor Jesucristo. Amante Padre Celestial, gracias por permitirnos trazar tu santa palabra. Gracias por permitirnos que todavía hoy podemos escoger el camino que deseamos, pero sobre todo, Señor, que tú nos ayudes y nos conduzca al camino que conduce a la vida eterna. Ese es mi deseo y oración en el día de hoy, no solo para los que estamos aquí en este canal, sino también para los que nos escuchan en sus casas. Por Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Hay en la Biblia una serie de pasajes que nos mencionan sobre caminos. Y deberíamos de definir entonces qué es un camino. Camino es una vía que nos conduce hacia algún lugar, hacia algún destino. Hay también diferentes tipos de caminos, desde las veredas y trillos, que son bastante incómodos, hasta las modernas autopistas con un montón de carriles. De manera que en el mundo natural hay una serie de caminos de diferente aspecto, longitud y naturaleza. Muy bien. La Biblia también nos menciona para el creyente que hay caminos. Caminos que conducen a la vida eterna y caminos que conducen a la perdición eterna. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿no es que la Biblia menciona dos caminos? Uno ancho y otro estrecho. ¿Cómo es que usted hoy nos menciona un tercer camino? Bueno, vamos a contestar esas inquietudes en el transcurso del programa. Empecemos con el camino que hemos llamado el camino número 1. Ese camino lo sigue cierta clase de gente. En términos generales podríamos decir que es gente mala, sin que caigamos en un orgullo falso y vano de sentirnos nosotros buenos. Cuando hablamos de gente mala es porque sus actos externos son malos. Finalmente es Dios quien conoce los corazones de cada uno y sabrá realmente quién es malo y quién es bueno. Pero decía que esa gente mala se caracteriza por andar en borracheras, por ser ladrones, asaltantes, homicidas, que practican toda clase de maldad y de placeres perversos. Bueno, hay gente que anda en ese camino. Si vemos las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 7 y versículo 13, nos dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Las Sagradas Escrituras nos dicen entonces que hay mucha gente que entra por ese camino y que es un camino que lleva a la perdición. Ok,
analicemos un poco ese camino. Bueno, es un camino ancho, es un camino que entonces es espacioso, que nos permite hacer varias cosas. Lo primero, que no tenemos que batallar por entrar en ese camino. Es tan grande que varias personas pueden entrar al mismo tiempo por él. Segundo, como es espacioso, uno puede llevar todo lo que uno quiere. O sea, podemos ir con nuestro equipaje perfectamente. Aunque ese equipaje tiene una serie de artículos que también nos resultan interesantes. Entraríamos con nuestros vicios, con nuestros pecados, tanto presentes como pasados, con los malos deseos, con el egoísmo, con las ambiciones, con los enojos y todo lo que a ustedes se les ocurra que podemos meter en ese equipaje que perfectamente la puerta nos permite hacerlo. Y yo le he agregado un último punto de lo que podemos llevar y que tiene que ver mucho con la tecnología moderna. Podemos llevar también nuestros celulares y con eso podemos llevar las actividades deportivas, podemos llevar los programas recreativos, podemos llevar las cuentas bancarias, podemos llevar la pornografía, en fin, ahí podemos llevar todo aquello que la tecnología moderna nos permite, nos cabe perfectamente. Es más, podemos llevar más de un celular que el camino lo permite. Pero no solamente es eso, en ese camino, como es espacioso, también podemos dejar guardadito en algún lado lo que nosotros llevamos. No vamos a desprendernos de nada. Con lo que entramos, perfectamente podemos seguir adelante. De manera que, si tenemos opción, podemos dejar almacenado en algún lado parte de ese equipaje. Nos permite, por así decirlo, acomodar todas nuestras cosas, todos nuestros malos deseos. Muy bien, pero también al entrar en ese camino menospreciamos el camino de Dios. Veamos Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí debemos de ponernos a pensar en muchas cosas. La primera es que muchos van a seguir con sus disoluciones y entrarán en ese plan que causará que el camino de la verdad sea blasfemado. Dios nos está ofreciendo un camino, sí, estrecho, pero es un camino que nos conduce a Él. Sin embargo, nosotros preferimos andar por el camino ancho y con eso estamos blasfemando el camino estrecho que nos tiene preparado el Señor Jesús para morar con Él en la eternidad. De manera que el camino de la verdad va a ser blasfemado. Muy bien. Vamos ahora a analizar el otro camino, el camino número 2. Porque el camino número 2 dice que hay una puerta estrecha.
De manera que tenemos que ver qué significa puerta estrecha. En primera instancia, diríamos de que al ser una puerta estrecha, no podemos entrar con nuestras cosas. No podemos. Y en segundo lugar, tenemos que hacer un gran esfuerzo para entrar. Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Nos dice lo siguiente. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De manera que es un camino difícil de seguir, porque primero que todo debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de negar todo lo que nos retiene en este mundo. De manera que no vamos a poder entrar con nuestra valija, ¿cierto? Vamos a tener que dejarla afuera. En este camino solamente una cosa podemos llevar, que es la cruz de Cristo, la cruz de cada día. Una vez que hemos entrado en este camino, no podemos meter nada, no cabe. Tenemos que dejar todas las cosas materiales afuera. Tenemos que entrar solos, sin nada. Y con otra condición. Si no podemos meter nada, tampoco podemos almacenar nada en ese camino. El diablo, que ya hemos visto cómo es de instigador y mentiroso, dirá, pero que esas personas deben de ser muy aburridas. ¿Se imaginan ustedes? Y tristes, estar transitando por ese camino. No van a disfrutar de los placeres de la vida. Van a estar siempre sacrificándose. A esta afirmación del diablo podemos responderles con Marcos 8:36. Marcos capítulo 8 y versículo 36. Nos dice lo siguiente, Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y el versículo 37 nos dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí, es definitivo. Nada de lo que tenemos en este mundo nos sirve para la vida eterna. Nosotros vamos, si seguimos por ese camino ancho, vamos a perecer con todo lo que se logró en este mundo, porque esas cosas no pasan a la vida eterna. Y entonces la pregunta es inquietante. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Qué sentido entonces hubo en ese ser para pasar en esta vida haciendo cosas que lo perdieron y le impidieron entrar en el cielo con Jesús? Isaías 35:8, vamos a ver Isaías 35:8. Nos dice lo siguiente. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos,
El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Incluso voy a permitirme, aunque no esté en la pantalla, leer los otros versículos. No habrá allí, el 9, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y el versículo Dios dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, serán sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. De manera que este camino va a estar salvaguardado por Dios. De manera que no va a haber ahí cosa inmunda, no va a haber ahí cosa pecaminosa, tampoco van a haber fieras que nos ataquen, porque el que ande en ese camino, por más torpe que sea, no se extraviará, porque el Señor es nuestro guía. De manera que tenemos ese contraste entre el camino ancho, la senda de perdición, y el camino estrecho, la senda de salvación. Veamos ahora Mateo 7:14. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vamos a hacer énfasis en la segunda parte. Ya hemos visto que el camino es estrecho, que es angosto, pero también dice que son pocos los que hallan ese camino, son pocos. Saben que a través de estas disertaciones hemos aprendido de que el pueblo de Dios es muy pequeño, es un remanente. La mayoría, o la gran mayoría, andan en caminos que no son los caminos de salvación. Y solo ese remanente sigue los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. El Salmo 37 y el versículo 34 el Salmo 37 y versículo 34 dice lo siguiente: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Entonces, esperemos en Jehová, para que guardemos el camino que Él nos ha señalado, porque Él nos va a exaltar hasta hacernos herederos de la nueva tierra. Y veremos cómo los pecadores van a ser destruidos. Muy bien, hemos hablado hasta aquí de los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Sin embargo, vamos a hacer ahora un especial énfasis en el tercer camino, de manera que vamos a analizarlo detenidamente. Ustedes me van a decir, bueno, es que no, la Biblia menciona solo dos caminos, no hay un tercero. Si escudriñamos la Biblia, no vamos a encontrar ese tercer camino. ¿De dónde saca usted que hay un tercer camino? Bueno, es una ilusión, es una mentira de Satanás. Hay mucha gente que anda en otro camino, y como veremos más adelante, que parece recto, pero es más torcido que las mismas acciones de Satanás. Sin embargo, la gente está contenta de transitar por ese camino. En realidad,
La Biblia no nos menciona un tercer camino. Ese tercer camino es, por así decirlo, un mito, una mentira, una ilusión, pero es un camino que muchos creyentes toman. Algunos creyendo que van por el camino recto. Y no es tal cosa. Y otros porque ya han tomado el carácter de Satanás y se han hecho mentirosos, hipócritas, aparentando una bondad, aparentando una santidad que no tienen. Es, por así decirlo, un canal religioso, porque los que van por ese camino son personas que se dicen religiosas. Incluso son personas que van a la iglesia, son personas que diezman y ofrendan, ¿sí? Son personas que participan de todas las actividades de la congregación. En realidad, hasta podríamos decir que tienen apariencia de piedad, pero Dios, que escudriña todos los corazones, sabe que son también un foco de maldad. Este camino, incluso podríamos decir que tiene mucha apariencia del camino ancho. Es un camino que incluso puede aparecer ahí pintado con versículos bíblicos. Incluso puede tener canciones, himnos de alabanza. Pareciera como que es un camino correcto. Por todo lado vemos rótulos que dicen Dios te ama. De manera que las personas creen que van por el camino correcto. ¿No se les parece a ustedes que muchos estamos siguiendo por esa senda? Dios te ama, ¿sí? Bendiciones, ¿sí? Sin embargo, son solamente actos externos porque nuestro corazón está corrompido por el pecado. Por lo tanto, no vamos por un tercer camino, vamos por una vereda que forma parte del camino de perdición, pero que el diablo se ha encargado de adornarlo, de prepararlo, para que muchos incautos entren por él y muchos que aparentan ser cristianos transiten por él para que el mundo los vea como que son piadosos, como que son religiosos y en el fondo no han entregado su corazón a Jesucristo. Este camino entonces les parece bueno. Vemos lo que nos dice Proverbios capítulo 16 y versículo 25. Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Qué terrible, hermanos. Les parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no nos quedemos ahí, porque hay algunos pastores del pueblo de Dios que también enseñan que hay un tercer camino. Y eso lo veremos en el siguiente versículo que vamos a presentar después de que hagamos este corte musical.
Bueno, amigos, nuevamente estamos con ustedes y vamos a analizar ahora un versículo que llama poderosamente la atención. Vamos a leer Isaías capítulo 56 y versículos 11 y 12. Dice así: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Ok. Entonces tenemos aquí que son pastores corruptos que siguen sus propios caminos. Son pastores que quieren tener un trabajo bien remunerado, que quieren vivir bien y no les importa tener la congregación que tiene. La palabra les dice perros comilones insaciables y que los pastores mismos no saben entender. Segunda de Timoteo, capítulo 4, Segunda de Timoteo, capítulo 4, y los versículos 3 y 4 nos dicen: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Tiempo vendrá entonces cuando no se dará la sana doctrina, sino que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces hemos visto cómo la palabra de Dios nos señala muy claramente de que hay pastores que extravían a su grey, que extravían a su rebaño. Ahora bien, habíamos visto en un capítulo anterior sobre la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Habíamos visto de que ellos en su rebelión contra Moisés habían alabado al pueblo diciendo que era el pueblo santo, que era un pueblo de Jehová. Y es que estos pastores alaban a su congregación haciendo que ellos oigan cosas que les parecen agradables, pero que no son ciertas. Y entonces le dicen santo a lo impuro. Pero con tal de quedar acomodados, con tal de recibir sus remuneraciones, no les importa predicar no la sana doctrina, como dice la Biblia, sino la doctrina que los del rebaño quieren oír. ¿Cómo entonces debemos de guardarnos de ese camino de engaño? Sí, tenemos varios enemigos en contra. Nuestro propio corazón que nos conduce hacia ese camino ancho. Por otro lado, nuestros pastores que nos dicen lo que nosotros queremos oír. ¿Cómo entonces
salvaguardarnos de no entrar en ese camino espacioso, sino seguir el camino de Cristo. Bueno, Proverbios 14:8 nos dice: Proverbios 14 y versículo 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Entonces, la ciencia del prudente es entender su camino, el camino de consagración a nuestro Señor Jesucristo. Un segundo aspecto que debemos de considerar es que si ya hemos conocido el camino, si ya lo entendemos, entonces, si hay algo malo en nuestra vida, debemos de arrepentirnos y debemos de eliminarlo con el fin de seguir por ese camino estrecho. Veamos Jeremías, capítulo 3 y versículo 22. Convertidos, hijos, rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Convertidos, hijos rebeldes. No sigamos siendo rebeldes al Señor. Obedezcamos sus mandamientos y entremos por ese camino estrecho. Debemos de buscar de todo corazón el camino angosto. Debemos de pedirle al Señor con el corazón contrito ayuda, porque hay una promesa para todos los que buscan la ayuda del Señor. Veamos Mateo 7:7. Mateo capítulo 7 y versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Busquemos entonces, pidamos la dirección del Señor. Jeremías 6:16. Jeremías 6 y versículo 16 nos dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Nos dice el Señor Jehová que preguntemos por las sendas antiguas, por el buen camino para andar con él. Sin embargo, el pueblo dice, no andaremos por el mal, por el camino estrecho. Vamos a andar por el camino ancho, el camino de las cosas de este mundo. Es necesario que hagamos la justicia que ya conocemos y Dios abrirá entonces el camino que nosotros debemos de tomar. Proverbios capítulo 11 y versículo 5. Proverbios 11 y versículo 5 nos dice: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Debemos de tener la justicia de Cristo para poder enderezar nuestro camino, porque el impío por su propia impiedad va a caer, va a quedarse en el camino. Pensemos en el Señor Jesús no solamente como nuestro Salvador y Redentor, pensémoslo también como nuestro guiador, como nuestro orientador.
y pensémoslo más allá de eso. Leamos Juan 14:6. Juan 14:6. Y nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos llegado al punto culminante de esta disertación, que es que Jesús es el camino. No hay nadie más que nos pueda conducir hacia la Canaán celestial. Es por medio de Jesús, con ayuda de Jesús, cómo podemos llegar un día a heredar la promesa que Dios nos ha dado. No debemos creer que existe un camino fácil para llegar al cielo. No, ¿qué va? El camino siempre va a estar lleno de pruebas, va a estar lleno de asperezas, de dolores, de sacrificios, porque es un camino estrecho, porque no es un camino placentero. Pero finalmente los que logren llegar al final del camino van a tener una recompensa tan grande que nosotros podemos imaginar. Pero para ello debemos de estar siempre atentos, debemos de estar siempre vigilantes. Vamos a ver, antes de leer nuestros últimos capítulos, nuestros últimos versículos que están en la pantalla, vamos a leer dos que no están en la pantalla, pero que considero que son importantes que lo leamos. Mateo 26:41 nos dice, Mateo 26:41 nos dice lo siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. Las tentaciones del mundo son tremendas, ejercen una enorme influencia sobre nosotros. Y como hemos visto en capítulos anteriores, todavía tenemos un corazón que nos traiciona y que se alía con las tentaciones del diablo. Por lo tanto, debemos estar siempre alerta para no caer en tentación y no entrar por ese camino de perdición. Y el otro versículo que es importante leerlo está en Santiago 1:12. En Santiago 1:12. Que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos de ser siempre sobrios, no permitir que el diablo se asome con sus tentaciones, sino que debemos de resistirlas. Y finalmente tenemos a alguien que nos socorra oportunamente, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Leamos ahora sí, y vémoslo ahí en la pantalla, el Salmo 139 y el versículo 24. Salmo 139 y versículo 24. ¿Qué nos dice? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La oración de David entonces es la de que lo aparte del camino pernicioso, del camino perverso, y que Dios lo guíe por el camino correcto. Ese debe ser una de nuestras constantes oraciones, de que Dios no nos deje caer en tentación, que Dios nos guíe
que Dios nos dirija por el camino que Él ha escogido para nosotros y que llega al eterno. El otro salmo que vamos a analizar está en el capítulo 37 o en el Salmo 37. En el Salmo 37 y el versículo 5. Dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muchos de los versículos que hemos leído en el día de hoy tienen una similitud, y es que debemos de encomendar siempre nuestro camino a Jehová. Debemos de pedirle siempre la dirección a nuestro Señor, para que no permita que entremos por la senda espaciosa, por la senda del pecado, por la senda de la perdición. De manera, estimados amigos, que hemos analizado entonces 3 caminos. Hemos analizado el camino de los inicuos que van por una autopista de varios carriles. Hemos también analizado el camino estrecho de los justos, que si bien es cierto que está llena de vicisitudes, esas mismas vicisitudes fortalecen el carácter del cristiano para que puedan ser dignos ciudadanos del cielo. Y por último, hemos analizado el tercer camino, que es el camino pseudo religioso, que es el camino que siguen los hipócritas, es el camino que siguen los que, teniendo apariencia de piedad, sin embargo, siguen contaminados con las cosas del mundo. Es el camino de aquellos que en apariencia son fieles, que en apariencia son seguidores del Señor, pero que en el fondo sus obras son solo apariencia, porque aman los placeres de este mundo. De manera que en el día de hoy deseo fervientemente que no torzamos ese camino que Cristo nos ha señalado, y que muy al contrario, le permitamos a Él que nos enderezca el camino y que entremos en el camino estrecho que lleva a la salvación. De manera que, estimados amigos, estos son mis deseos para el día de hoy, esperando vernos nuevamente en el próximo programa. Que Dios entonces quede con ustedes y conmigo también. Amén.